momento, un día cualquiera, el típico kiosco de la 11 del barrio. Para la inmensa mayoría de nosotros, esto es una paradita rápida, ¿no? Compras un cupón y cruzas los dedos a ver si hay suerte. Pero ojo, porque detrás de ese mostrador se esconde una realidad que es muchísimo más compleja. Hoy vamos a desgranar el relato que nos llega desde el canal Dos Corazones a Ciegas y madre mía, qué baño de realidad. Nos destapa cómo es de verdad el día a día de una vendedora con discapacidad visual. Y os adelanto una cosa, sí, hay mucha vulnerabilidad y unos retos tremendos, por supuesto, pero en el fondo esta es una historia increíble sobre la resiliencia humana frente a la adversidad. Y claro, todo esto nos empuja a hacernos una pregunta que es clave. ¿Cómo demonios se protege un vendedor ciego de las estafas diarias? Es que pensadlo un segundo, cualquiera que trabaje de cara al público ya sabe que hay que lidiar con situaciones tela de complicadas constantemente. Pero si a eso le sumas no poder ver, la vulnerabilidad se dispara a niveles increíbles. Sin embargo, y esto es lo que nos muestra el material original de una forma brillante, esta vendedora suple esa falta de visión con una agilidad mental y un ingenio que literalmente te dejan con la boca abierta. Es el ejemplo perfecto de cómo el ser humano es capaz de adaptarse y crear unas defensas únicas para sobrevivir en un entorno que, seamos sinceros, a veces va a pillar modem. Así que vamos al lío con la primera sección, los intentos de engaño. Aquí empezamos a meternos en harina para ver a qué tipo de amenazas se enfrenta esta vendedora constantemente. Olvidaos del típico atraco de película, ¿no? Hablamos de estafas sutiles, de engaños cotidianos y pequeñas traiciones a la confianza que te van minando poco a poco, tanto el bolsillo como la moral. Y lo peor es que a menudo el palo te lo da quien menos te esperas. El relato nos deja una anécdota que te encoge un poco el corazón. Resulta que llega una clienta mayor, de las habituales, con un billete de 200 eurazos pidiendo un cupón. Obviamente en el kiosco no hay cambio para semejante billete, así que la señora le exige que se lo fíe, que se lo deje a deber. Como es una voz de total confianza, la vendedora sonríe y accede, diciéndole que se lo traiga al día siguiente. ¿Y qué pasa? Pues que pasan los días, pasan las semanas y si te he visto no me acuerdo. La señora desaparece del mapa. Un golpe de realidad durísimo que te graba a fuego la primera regla vital de supervivencia en el kiosco. Jamás se fía, por muchísima confianza que haya. Pero esperad, porque los intentos de engaño van escalando con trucos de trileros, como el del cambio confuso. Esto es puro caos y sobrecarga verbal. Fijaos cómo va la jugada. Aparece un chaval y empieza a pedir cupones de forma súper errática. Que si un número de aquí, otro de allá, dame 3 de este producto, 4 del otro. Lo que busca es generar barullo, meter prisa y despistar a tope. Entonces saca un billete grande para pagar. La vendedora, intentando mantener el tipo y el ritmo, le va entregando el cambio. Y justo ahí, en esa milésima de segundo en la que el estafador ya tiene las monedas y los billetes pequeños en la mano, va y rechaza de golpe los cupones. Trinca su billete grande del principio y sale pitando. El relato cuenta cómo la vendedora se quedó de piedra, paralizada por los nervios, sin margen para reaccionar. Sabía perfectamente que se le acababan de colar, pero la rapidez del caos la dejó sin la pasta del cambio y con una sensación de impotencia total. Y bueno, como los malos también se modernizan con la tecnología, llegamos al fraude del cancela y corre. Este es un engaño bastante más actual. Un tipo pide unos cupones y decide pagar con tarjeta en el terminal. Todo parece normal, pero la trampa salta en un segundo supercrítico. Justo en el instante en que la vendedora le pone los cupones físicos en la mano, el individuo cancela sigilosamente la operación en la máquina y sale por patas llevándose los boletos gratis. Según cuenta la fuente, la vendedora se llevaba las manos a la cabeza de la pura frustración. Es un asalto fugaz, un visto y no visto, que se basa pura y exclusivamente en aprovecharse de ese milisegundo de confianza al entregar el producto. Pasamos a la sección 2, superstición y suerte. A ver, dejando a un lado el evidente agujero económico que te hacen estas estafas, hay que hablar del inmenso peso psicológico de este trabajo. La gente no va solo a comprar un cacho de papel impreso. Están comprando literalmente la ilusión y la esperanza de que les cambie la vida. Y claro, cuando la diosa Fortuna decide no sonreírles, a veces descargan toda esa frustración acumulada directamente contra la persona que está al otro lado de la ventanilla. Para que os hagáis una idea de lo extrañas que pueden ser estas reacciones, hay una anécdota tremenda. Un buen día, llega una clienta, revisa sus cupones, ve que no le ha tocado nada y empieza a echarle la culpa irracionalmente a la vendedora. Se pone a insultarla y le exige, atención, que se vaya a dar un baño de agua salada para quitarse la mala suerte de encima. Y para rematar el arrebato de superstición, le llega a sugerir que se pase los cupones por entre las piernas a ver si así se soluciona el problema. Surrealista. Y la vendedora demostrando una entereza admirable, manteniéndose totalmente tranquila ante los reproches, sabiendo de sobra que el cliente elige su jugada y que ella, lógicamente, no controla el azar. Y es que existe una volatilidad emocional enorme con la que hay que lidiar a diario. Por un lado tienes la furia irracional de esa clienta culpando a la trabajadora. Pero el contraste es brutal porque apenas una semana después la situación pega un giro espectacular.
Esa misma mujer vuelve al kiosco, pero esta vez con una sonrisa de oreja a oreja. Le pide perdón por haber montado el número y se justifica diciendo que, bueno, todos tenemos un mal día. El motivo del cambio tan drástico, pues que había ganado un premio y ahora iba a darle las gracias efusivamente a la vendedora por haberle dado suerte. Es una montaña rusa emocional extrema, pasando de ser el saco de boxeo oficial a la portadora de bendiciones en solo unos días. Ante esto, la vendedora, con una paciencia envidiable, simplemente le responde que siempre hay que tener fe e ilusión, todos los días hasta que por fin llegue el momento. Pero toda esta tensión acumulada acaba pasando factura. Existe lo que podríamos llamar el peso invisible del pánico, esa ansiedad constante que genera el vivir siempre en estado de alerta. El relato de Dos corazones a ciegas describe un momento súper íntimo y revelador. Resulta que un día a la vendedora le faltaba una cantidad importante de dinero. Automáticamente entró en pánico absoluto. Empezó a sentirse fatal, convencida de que inevitablemente se la habían vuelto a jugar y la habían estafado. Se pasó el resto de la jornada con una angustia terrible. Sin embargo, al volver a su casa, allí estaba el dinero, intacto, encima de su mesa. Se lo había olvidado al salir. Obviamente se sintió inmensamente feliz al encontrarlo, pero este episodio es una muestra rotunda de cómo el miedo permanente a ser engañada se te mete en el cuerpo, hasta el punto de hacerte dudar de todo tu entorno e incluso de ti misma. Y entramos en la última parte, la sección 3, precaución y sentidos. Bueno, después de repasar las estafas y el desgaste mental, toca hablar de las armas secretas, las fascinantes contramedidas de esta profesional. Porque, lejos de dejarse vencer, desarrolla unas habilidades asombrosas para poder prosperar y mantenerse a salvo. Y curiosamente, su primera gran línea de defensa es la empatía. Tal y como detalla la fuente original, las vendedoras, a pesar de no ver y de los múltiples riesgos que asumen, tienen casi un deber moral de ser amables. Hay que dejar los problemas cotidianos atrás. Al fin y al cabo, su verdadero trabajo es vender ilusión y esperanza. Lograr mantener la sonrisa intacta frente al mismo cliente que ayer te lanzaba insultos y hoy regresa buscando un premio. Eso es resiliencia emocional de primer nivel. Es una decisión totalmente consciente de no permitir que la negatividad de unos pocos apague la luz que le ofrecen cada día a todos los demás. Pero ojo, que más allá de la pura actitud mental, hay un sistema de alerta física que es de película. La vendedora desarrolla un sistema de defensa sensorial digno de estudio. Como no puede tirar de la vista para pillar los gestos rápidos de un ladrón, potencia extraordinariamente sus otros sentidos. El análisis nos cuenta cómo aprende a usar el olfato para identificar perfumes, llegando a detectar o intuir a los sospechosos que, digamos, huelen a engaño. En paralelo, utiliza el oído como una herramienta de ultimísima precisión para reconocer al instante las voces de sus clientes habituales, esas personas leales que acuden a diario y terminan siendo como una familia fija. De una manera increíble se transforman en auténticos detectores humanos de intenciones, basándose única y exclusivamente en las sutilezas del sonido y del olor. Así que el punto crucial de todo nuestro análisis de hoy se podría resumir a la perfección en esta genial expresión popular que nos deja la fuente: poner el oído bien fino. Esa es la máxima, la gran advertencia y el consejo principal para todos los vendedores que operan en esta situación. Hay que estar permanentemente atentos, precaución extrema. Hay que ser súper estrictos, no dar fiado para asegurar que la venta se hace con el dinero por delante y, por favor, asegurarse siempre de no entregar el cambio en la mano equivocada. En definitiva, que sobrevivir en el kiosco depende totalmente de agudizar los sentidos restantes y de nutrirse de la pura experiencia acumulada para no bajar la guardia ni un solo segundo. Para ponerle el broche de oro a esta explicación, quiero dejar una pregunta flotando en el ambiente para que todos le demos una vuelta. ¿Qué complejidades ocultas existen de verdad en trabajos que nos parecen tan simples? ¿Y cuánta empatía le debemos a quienes trabajan casi en la oscuridad? Este relato nos obliga a mirar mucho más allá de la simple e inocua transacción de comprar un bolito. Nos muestra de forma descarnada la valentía y el coraje de gente que se enfrenta al mundo apoyándose solo en su intuición, en la agudeza de su oído, en su olfato y, por encima de todo, en una inquebrantable buena voluntad hacia los demás. Ojalá esto nos sirva de invitación para que, la próxima vez que veamos a alguien currando detrás de un mostrador, nos acordemos de todas esas batallas silenciosas y complejas que están librando en su día a día. Ha sido un recorrido profundamente revelador. Servicios en US. Grabación del